Si eres de esas personas que por cualquier lesioncita quieres una radiografía, una tomografía, también la sobrerradiación aumenta el riesgo de tener un meningioma. Eh, el tabaquismo también aumenta el riesgo de otro tipo de cánceres, el cual puede provocar una metástasis. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Espacio Saludable. El día de hoy vamos a hablar de un tema que de entrada nos da un poquito de miedo cuando lo escuchamos. Este es tumores cerebrales. El día de hoy me acompaña el doctor Marco Antonio Medina Tarango, médico especialista en neurocirugía de Cristos Mujeres Hospital del Parque. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Anel. Y bueno, pues para comenzar, doctor, me gustaría que me explicaras, porque es verdad, en cuanto escuchamos la palabra tumor, lo relacionamos con la muerte. ¿Qué es un tumor cerebral? Sí, totalmente. La gente al escuchar, como bien dices, tumor cerebral, ellos inmediatamente lo relacionan a cáncer y que se me acabó la vida. Y pues la mayoría de las veces no es así. ¿Qué es un tumor cerebral? Pues la palabra tumor define el acúmulo de células anormales en alguna parte del cuerpo. Siendo más específicos, ahorita que estamos hablando de neurocirugía, pues en el cerebro, ¿verdad? Mismas que pueden ser originarias de tejido cerebral o que vienen provenientes de alguna otra parte del cuerpo. Entonces, no todo lo que relacionamos con un tumor es cáncer en automático. Para nada. Yo creo que la mitad menos, es lo menos frecuente. Ok, Doc. ¿Y cómo podemos detectar o qué señales de alerta nos da cuando tenemos un tumor cerebral? Porque tal vez podemos confundirlo con otra enfermedad, si me duele la cabeza o si tengo constantemente náuseas. ¿Cómo podemos diferenciar de un tumor a alguna otra cosa que podamos tener en nuestra cabeza? Generalmente cuando hay un tumor cerebral, depende mucho la ubicación en donde está. Nosotros le denominamos supratentorial, que es en la parte superior, o infratentorial. Si está cerca de alguno de los nervios, como de la visión, de la audición, del equilibrio, o en la fosa posterior que le llamamos pares bajos, entonces puede tener muchas presentaciones clínicas. Pero lo más común es, pues todo el mundo hemos tenido un dolor de cabeza, es algo que todo humano va a presentar en alguna parte de su vida. Un dolor de cabeza sí hay que tenerle atención, pero tiene relación con muchas cosas, ¿no? Lo más común es un dolor de cabeza por estrés, ya sea laboral, familiar o alguna otra situación. Y lo otro también, un diagnóstico más frecuente que no me encargo yo de manejarlo, sino neurología clínica, pero es una migraña, ¿sí? Ya cuando debemos darle atención a un dolor de cabeza, pues cuando es persistente, constante, muy frecuente, va aumentando en intensidad el dolor, que se agrega, como le llamamos, incapacitante al paciente. ¿Qué me refiero? No lo deja hacer sus actividades normales, no se puede concentrar. Empiezan a agregarle cosas que le llamamos auras, pues que él empieza a presentar ya sea dolor unilateral, empieza a tener tinnitus, que son como pitidos, zumbidos, sabores anormales en la lengua, aromas, ¿sí? Alteraciones visuales, sobre todo alumbramiento, como si estuvieran pues muy alumbrados, como cuando sales del cine a mediodía y sientes mucha luz. Ya cuando empieza a cambiar ese dolor de cabeza, ahí yo sí sugiero pues atención de un especialista. Ok, y voy contigo a consulta. ¿Cuál es el primer paso? ¿Necesito hacerme algún tipo de estudio para que tú puedas ver qué es lo que está pasando con el cerebro? ¿Qué se hace? ¿Qué es lo que pasa? Generalmente la gente cuando tiene un dolor de cabeza muy insoportable, lo primero es o va con un médico general o a algún área de urgencias dependiendo de la intensidad del dolor. Y obviamente el médico urgenciólogo está capacitado pues, para identificar lo que le llamamos banderas rojas o datos de alarma que lo hace pensar en solicitarle algún estudio de imagen. Si es algo que él detecta que no es nada severo, da medicamentos convencionales, analgésicos, y lo envía a casa a derivación. Si él detecta algo anormal, ¿sí? O cada vez es más frecuente que los pacientes, pues por tanta información que tenemos, ellos mismos llegan solicitando el estudio. Desde una tomografía simple hasta una resonancia con contraste y va agregándose, ¿no? Generalmente a mi consulta es poco común que lleguen sin estudio de imagen. ¿Por qué? Pues porque alguien ya los vio, un médico general, un urgenciólogo, un neurólogo clínico, entonces ya van un poquito enfocados a saber que tienen algo o que van a buscar algo y generalmente llegan con un estudio. Doctor, pregunta. ¿Entre un tumor y un EBC hay alguna diferencia entre los síntomas que podamos tener? Entre los síntomas, sí, digo, EBC es otra patología del cerebro que se divide. Son las siglas que significa enfermedad vascular cerebral y hay también dos grandes vertientes, isquémico, o sea, un infarto cerebral, y hemorrágico, y de ahí nos podemos agarrar otras 2-3 horas hablando de eso. Pero lo más común y que hasta en la televisión sale es un EBC, los datos clínicos es alteración del habla, alteración de la cara, que lo refieren como desviación de la comisura labial, no se le entiende lo que hablan, y pérdida de la fuerza de alguna de las extremidades o de una parte completa del cuerpo.
¿sí? Esto es un dato de alarma y eso es inmediatamente a un hospital de urgencias que tenga lo necesario para cumplir un protocolo stroke. Un tumor cerebral puede presentar parálisis facial totalmente, puede llegar a alterar alguna función de algún lado del cuerpo, sí, puede generar alteración en el habla o en el lenguaje totalmente, pero esto es progresivo y lento y un EBC es algo súbito e inmediato. Ok. En cuanto a lo progresivo y lento, ¿qué tan lento puede ser? Puede llegar a durar ¿O qué tan años. notable puede llegar a ser? Puede llegar a durar años en que el paciente refería dolorcitos de cabeza, que dice, literal llegan a la consulta y dice, toda mi vida desde que tengo memoria me duele la cabeza. ¿Sí? O pacientes que ellos mismos empiezan a referir, siento que estoy perdiendo fuerza, que no coordino algunos movimientos o que estoy batallando al hablar. O la otra más frecuente es que los familiares son los que lo detectan y ellos lo llevan y dicen, mi mamá, mi tío, mi primo, o sea, un familiar externo empieza a notar que el paciente tiene alteraciones. Incluso llegan a pensar que son alteraciones psiquiátricas y no, es un tumor afectando el hipotálamo. Es que ese es el punto. Tenemos un amplio espectro de enfermedades dentro del cerebro que a lo mejor pueden ser confundibles entre varias, como puede ser así. Sí, pero totalmente. bueno, ¿cómo puedes tú diagnosticar un tumor cerebral, Doc? Para diagnosticarlo, digo, siempre hay, la clínica es vital e importante, siempre hay que revisar el paciente, hacer un interrogatorio muy detallado respecto a signos específicos, que la mayoría de las veces pues ya el paciente los trae o los conoce o ya los sintió. Y la otra es pues por imagen. Por imagen generalmente una tomografía pues sí es de ayuda, generalmente es un estudio más accesible en cuanto a costos y en cuanto a rapidez y sí nos da datos iniciales, pero un estudio mucho más detallado y fino pues sería una resonancia magnética, de preferencia pues con contraste, y ya nos permite hacer un diagnóstico por imagen, pero aún así teniendo nosotros una resonancia, le llamamos a eso un diagnóstico por imagen, que es por imagen en este tumor parece ser un meningioma, por imagen este tumor parece ser un glioma, y de tumores cerebrales hay muchos tipos, ¿no? Entonces por imagen tenemos una sospecha y ahí desde la consulta le decimos al paciente, sabes que por imagen tu tumor parece ser un meningioma, y ahí nosotros irnos un poquito sobre es bueno o es malo o qué es lo más común, ¿sí? Entonces también por imagen hay datos característicos radiológicos que también nos hacen llegar a pensar en malignidad, que afortunadamente pues son los menos, ¿sí? Pero de igual manera, aunque veamos por imagen datos de malignidad, es nuestra obligación comentar al paciente parece que es esto, puede ser un glioma de alto grado, pero pues hasta que no se llegue a hacer una resección quirúrgica y se vea por un patólogo especializado en, pues, patologías neurológicas, que haga bajo tinciones específicas, bajo marcadores inmunistoquímicos, que ya se haga el diagnóstico definitivo. Y en ocasiones, pues, por imagen parecía algo de alto grado y afortunadamente en el resultado de patología no fue de alto grado. ¿Sí? Ok. ¿Y qué diferencia hay entre estos tipos de tumores, doctor? Pues hay características diferentes microscópicas, macroscópicas, por imagen, pero lo más común es, algo sencillo de relacionarlo es, si esta lesión del tumor viene de dentro de células del tumor, que le llamamos intraaxial, o viene de células por fuera del cerebro, que le llamamos extraaxial, o aún así tiene cosas que generalmente los tumores no presentan, como muchísimo edema, que el edema es, pues sale líquido o agua, y esto genera alteraciones neurológicas severas, pero esto es agua que se salió de las células de nuestro cerebro, y esto generalmente son lesiones metastásicas o que llegan a sangrar. También es poco común que un tumor primario del cerebro sangre. Sí puede pasar, pero es lo menos frecuente. Pero si llega a tener estas características, también nos hace pensar sobre todo en una metástasis, o sea, es una migración de un tumor de otra parte del cuerpo, lo más común pulmón, mama, en hombres pues próstata, que también es poco frecuente, pero se llega a presentar, ¿sí? Y sobre todo los grupos de edad, si llega una persona con muchos antecedentes, sobre todo antecedente oncológico, y empieza a tener alteraciones neurológicas, pues ahí ya vas encaminando a reafirmar tu diagnóstico. Ok. Pero la última palabra es el patólogo. Definitivamente. Ya cuando tienes la palabra del patólogo, ya que tienes tu diagnóstico, ¿qué sigue? Obviamente generalmente ya no están hospitalizados los pacientes, es muy poco probable que sigan hospitalizados, a menos que haya llegado en un estadio muy tarde o que el tumor sangró y lastimó al paciente o algo, pero generalmente hay muchos tumores que 2-3 días de vigilancia hospitalaria se van a casa. Entonces generalmente los citamos para volverlos a ver en el consultorio, sobre todo pues, para ver cómo va la herida, retirar los puntos, y lo más importante es hablar sobre el resultado definitivo de patología. En cuanto lo tenemos, se los hacemos llegar o los citamos para
pues platicarle sobre todo cuál fue el diagnóstico definitivo en caso de que fuera algo benigno, que es lo más común, es, ejemplo, un meningioma. Al haber resecado el tumor por completo, el paciente está curado y puede seguir su vida completamente normal y olvidarse de esto. Si llega a ser un glioma, que dentro de los gliomas hay muchísimos tipos de glioma, ¿sí? Más de 20, y que estos también se categorizan en grados que va de 1 a 4. El primero y el segundo no se consideran como tal cáncer, pero generalmente en grado 1, al resecarlo completo, se considera el paciente curado. El grado 2, aunque no se considere probablemente cáncer, la literatura dice que en 10 o 15 años puede mutar y hacerse malo. Entonces, al haber hecho una resección, generalmente los enviamos a radiooncología, pues para radioterapia, y así que su pronóstico de vida sea prácticamente igual que cualquier otra persona. Ya grado 3 o 4, pues sí, se consideran cáncer y hay que, pues con todo un equipo multidisciplinario, medicina interna para que maneje todo lo metabólico, obviamente un oncólogo clínico para que maneje su quimioterapia, qué tipo de quimioterapia, cuánto tiempo. Generalmente, digo, dentro de lo malo de un tumor cerebral maligno, la quimioterapia, generalmente es con temozolomida, es bastante noble, me refiero a no genera tantos efectos secundarios como las otras quimioterapias. O sea, es poco frecuente la pérdida de peso agresiva, la pérdida del cabello, que se sientan muy débiles, mucha náusea, vómito. Sí llegan a presentarlo, pero es mucho menos frecuente o menos severos, ¿sí? Que como otras quimioterapias. Y la radioterapia, igual, ese es otro tema completamente, pero hay una sesión fraccionada, que son 20, 30 sesiones, y hay tecnologías nuevas que pues incluso ni siquiera por imagen tenemos un diagnóstico muy casi certero de la patología, y si el paciente está asintomático y este tumor es radiosensible y le hacemos una secuencia especial que se llama espectroscopía, que nos permite analizar aminoácidos u otras sustancias que nos permita ver es un tumor de este tipo, es un absceso, es esto, aquello. Con esto podemos ayudar muchísimo al paciente y sin necesidad de una intervención quirúrgica enviarlo a esta radioterapia y que pues, se cure con esto, ¿no? Hemos mandado pacientes a Alemania que se traten allá sin que se abra su cerebro y ellos pues, regresen a su vida normal. Perfecto. Doctor, y en cuanto a la cirugía, ¿en qué consiste? ¿Cómo es una cirugía para retirar un tumor? Y bueno, igual depende en qué zona del cerebro está, ¿sí? Si en la parte superior o en la parte inferior, varía mucho el abordaje, también el tamaño de la lesión o la profundidad. Y pues podemos hacer cirugías convencionales como es pues una herida en el cual tenemos que abrir pues el cuero cabelludo, cortar un fragmento de cráneo, retirar este tumor siempre tratando de cuidar el tejido cerebral sano y volver a reparar todas esas capas y que el paciente pues vaya a casa. Hay tumores mucho más delicados que están en zonas muy profundas como los ganglios basales o el sistema ventricular y que esto amerita pues que el paciente posterior a esto pues tenga que pasar sí o sí a una terapia intensiva. La mayoría de estos tumores generalmente nos apoyamos en un microscopio neuroquirúrgico, si es posible con algunas sustancias como la fluoroceína que pintan el tumor y nos permite resecar únicamente el tejido tumoral, o tecnologías más avanzadas como neuronavegación y que sea pues mucho más certero a la hora de qué estamos quitando. ¿Por qué? Porque hay tumores que abarcan o involucran zonas elocuentes, que es el lenguaje, el habla, el área motora. Y en estas zonas pues tenemos que ser muy cautelosos porque algo que le llamamos en neurocirugía máxima resección segura es quitar la mayor cantidad de tumor posible sin afectar la calidad de vida del paciente. ¿Qué me refiero? Lo más sencillo es entrar y quitar todo el tumor, pero esto va a dejar al paciente con secuelas muy severas si no tengo la cautela o la precaución o la planeación prequirúrgica de esto. Si tengo todas las herramientas para hacer una máxima resección segura, yo estoy asegurando que el paciente salga hablando, salga caminando y que su vida sea relativamente normal y dependiendo del resultado de patología, pues qué más terapia vaya a requerir, ¿sí? Pero es importante pues sacar a una persona todavía pues con una escala funcional muy alta, que él sea independiente y pueda seguir su vida adelante. Sí, justo hacia allá va mi siguiente pregunta. ¿Qué calidad de vida puede llegar a tener un paciente después de una cirugía, de una craniotomía, de un retiro de un tumor? Ya que me dices que buena dependiendo de cómo sea el abordaje. Los escenarios son muchísimos dependiendo de entrada. Algo que está fuera de mis manos completamente es pues el paciente, ¿no? Su edad, sus comórbidos, sus antecedentes hereditarios. Ejemplo, no es lo mismo un tumor en un paciente joven, en un paciente muy grande. El cuerpo del joven pues en teoría está sano, no tiene alguna enfermedad, sus órganos funcionan a la totalidad, entonces su recuperación generalmente es más rápida
Yo tengo el caso cercano y personal de un paciente que pues él es maratonista, hace actividades de alto impacto y él sigue su vida normal. Y siempre le digo, tú sigue tu vida completamente normal, ¿sí? Y es un tumor de alto grado que ya hizo quimioterapia, radioterapia, sigue obviamente un chequeo muy estricto. Eso sí le decimos, pues tu vida va a cambiar. ¿Por qué? Pues porque tenemos que estarte checando cada 4 o 6 meses con una resonancia, tu oncólogo estar pendiente, ver que no haya crecimiento tumoral nuevo, porque los grados 3 y 4, aunque se quite a la vista el microscopio todo, con que quede una célula que es imposible a la vista humana o del microscopio quirúrgico, con que quede una solita célula se puede volver a crecer este tumor, ¿sí? Y son tumores muy agresivos de crecimiento muy rápido, 4 o 6 meses, ¿sí? Este paciente tiene casi los 2 años y su vida ha estado normal, pero también mis respetos con él y su familia han sido exageradamente atentos con todas las indicaciones. Es muy importante una red familiar que esté atenta y pendiente, que el estilo de vida del paciente sobre si hace ejercicio, actividad física, la que tú quieras, ¿no? No tiene que ser un físico-culturista, con que haga actividad física es lo más importante. La dieta es vital en los pacientes con tumores cerebrales de cáncer. Lo ideal es cambiar una dieta cetogénica, o sea, eliminar los carbohidratos a lo mayor posible. ¿Por qué? Porque pues, las células tumorales se alimentan de carbohidratos, que de ahí viene pues, la energía y se replican más rápido. Entonces ellos tienen que suprimir esto y es muy difícil en nuestra población mexicana quitar los carbohidratos a un mexicano es casi imposible, pero se logra, ¿no? Tenemos pacientes que sí lo hacen. Y hay otros escenarios donde, aunque el paciente sea grande, el tumor era benigno como un meningioma, se quita completo y su vida regresa a la normalidad. Pero si hay escenarios en los cuales el tumor afectó muchas zonas, el tumor migró, llega a migrar a otras partes de la columna, a fosa posterior, empieza a tener más complicaciones, salen con parálisis facial, problemas de la deglución, problemas para caminar, ¿sí? Entonces, hay muchos factores que lo pueden, pues, cambiar, ¿no? Nosotros obviamente trabajamos, pues, para que sea la mayor calidad de vida posible. Perfecto, Doc. Y si en dado caso te llegara un diagnóstico de una persona con un tumor en su cerebro y es benigno, ¿se puede quedar ahí? Sí, depende del tamaño. Ok. Por ejemplo, también he tenido pacientes arriba de 70 años, tienen un meningioma, que es un tumor benigno, como más del 95% son benignos, y mide menos de 2 centímetros, es una zona no elocuente. Este tipo de tumores generalmente da mucho dolor de cabeza o crisis convulsivas, pero el tumor es tan pequeño que no da más que unos dolores de cabeza muy leves que se controlan con medicamento, y la tasa de crecimiento de estos tumores es 1 o 2 milímetros por año y la persona tiene 70 años, o sea, estamos hablando que tiene que pasar otros 20 años para que ese tumor crezca otros 2 centímetros y el tumor mide 2, 3 centímetros, estamos hablando que a sus 90 años el tumor va a medir 4 o 5 centímetros y generalmente ya el paciente dice, ay, pues ya, o sea, arriba de los 80 años, yo ya no quiero más intervenciones, ¿no? Entonces se mantienen en vigilancia, incluso algunos casos sí, si está en una zona delicada como la fosa posterior y el paciente se reniega completamente a un procedimiento quirúrgico, sí los llegamos a enviar a radioterapia. Los meningiomas no son tan radiosensibles, me refiero a no se hacen chiquitos, no desaparecen, pero generalmente sí se estancan, por así llamarlo, deja de tener este crecimiento tan rápido, lo cual es pues también bueno. Y digo, pues es una opción también viable, ¿no? Pero si estamos hablando de caso común, una mujer joven embarazada, el embarazo por los cambios hormonales, algunos meningiomas son susceptibles a estos cambios hormonales y tienen un crecimiento mucho más rápido y tienen una vida funcional muy larga con un hijo en camino. Generalmente ellos sí decimos término de embarazo, todo en orden, y llegamos a sugerir la cirugía dependiendo del tamaño del tumor. Ok, wow, qué interesante. O sea, hay muchas cosas que pueden alimentar entonces un tumor. Tumoral, sí. No. Si eres de esas personas que por cualquier lesioncita quieres una radiografía, una tomografía, también la sobrerradiación aumenta el riesgo de tener un meningioma. El tabaquismo también aumenta el riesgo de otro tipo de cánceres, el cual puede provocar una metástasis. ¿Sí? Hay algunos tumores que son hereditarios, es muy raro, lo menos frecuente, ¿sí? Pero llega también pues, a presentarse. Ok, pues a comer bien, definitivamente, y sobre todo lo que decimos siempre en Espacio Saludable, vivir con dolor no es normal, ningún dolor es normal, y mucho menos dolor de cabeza, que realmente es incapacitante cuando es un dolor de cabeza muy, muy fuerte. Y bueno, Doc, si te parece, vamos a pasar a leerte algunos mitos para que nos digas si son falsos o son verdaderos. Con gusto.
Vale, el primero es, ¿todos los tumores cerebrales son fatales? No, la minoría son fatales. Perfecto. ¿Son curables? Mm, Difícil, los benignos, como te comentaba ahorita, al resecarlos se considera curado el paciente, porque el término de curación en neurocirugía no es tan sencillo, porque si el diagnóstico patológico es un glioma de alto grado, pues aquí nunca se va a curar, pero se va a controlar, y aunque el paciente esté en un estado de remisión, el tumor puede volver. Entonces varía mucho de qué tipo de tumor fue. Ok. No se puede operar el cerebro. No, pues totalmente falso. Si no, no tendría que comer. A eso me dedico, pero el cerebro. ¿Me puedes platicar un poquito sobre las técnicas modernas que se utilizan para las operaciones de neurocirugía? Sí, claro. Hay varias variantes. Digo, de entrada tiene muchos años que se usa un microscopio neuroquirúrgico que nos da muchísimo aumento para poder manipular zonas muy delicadas. Pero pues el microscopio tiene también avances. Ejemplo, filtros que le ponemos medios de tinción y nos permite pintar un poquito el tumor y saber dónde está sano, dónde ya no, porque hay tumores que llegan a ser intraaxiales que se mezclan con tejido celular sano y aquí ya se dificulta un poco. Otras tecnologías es algo que le llamamos, ejemplo, la nariz con endoscopía, es una camarita más pequeña, entramos a través de la nariz hacia el esfenoides y por ahí operamos algún tipo de tumores que se encuentran en estas zonas, ¿verdad? Hay otros variantes, ¿no? Entonces la endoscopía está en auge muy fuerte, tanto para cirugía cerebral y de columna, que le llaman cirugía de mínima invasión. También sobre abordar cirugía de mínima invasión, que es como una palabra que resuena ahorita mucho, son pues craniotomías o incisiones pequeñas. Esto se llega a lograr cuando tenemos equipos como neuromonitoreo o neuronavegación, que la neuronavegación hace cuenta que es intraoperatorio un GPS que nos permite identificar al punto de trabajo donde vamos a llegar y como en la primaria X, Y, Z tú llegas a donde está. Entonces eso te permite hacer una planeación quirúrgica para un abordaje desde una herida en piel más chiquita, un fragmento de hueso cortado más pequeño y una agresión al tejido cerebral menor. ¿Por qué? Pues porque manipulas menos. Okay. Entonces esto también es importante. Y hay algo que se llama endoport, que también es, digamos, por así llamarlo burdamente, un tubo de un plástico especial que nos permite proteger el tejido alrededor, que es normal, y poder llegar a zonas más profundas sin lastimar otras partes. Wow, Sí. O sea, es muy importante cómo avanza la tecnología y cómo pueden ustedes abordar cada vez con más facilidad y más seguridad en este tipo de cirugías. Sí, sobre todo lo que te comentaba de monitoreo. Años atrás pues no existía el monitoreo, es un equipo especializado que ellos colocan pues muchas agujitas pequeñas en zonas importantes del cuerpo, sobre todo muscular, auditivo, visuales, y ellos pues todo tiene una traducción a un monitor donde el neurofisiólogo él está interpretando cómo está todo, sobre todo ejemplo un tumor que está en los pares bajos que está alterando la función de algunos, lo detectan ellos inmediatamente y oye, se está traccionando, se está lastimando y ellos dejan de tener actividad y es cuando se llega a perder un nervio. Okay. O cirugías de epilepsia o de tumores donde están en zonas muy importantes, hacemos algo que se llama mapeo cortical, digamos por así llamarlo, con una plumita, da unas descargas muy pequeñitas y él tiene respuesta, entonces vamos literal mapeando, marcando qué zonas sí son elocuentes, o sea, qué zonas son funcionales y no debemos de tocar porque se van a lastimar y qué otras zonas no presentan estos cambios. Y esto nos da un corredor, por así llamarlo, natural y que no va a tener secuelas en el paciente, ¿sí? Wow, súper interesante. Eso nos asegura que el paciente, sigue siendo un riesgo, pero asegurar que va a salir hablando, salir moviendo su cuerpo y seguir teniendo su sensibilidad. Teniendo una vida funcional. Totalmente. Perfecto. Doctor, y para terminar, ¿los tumores se deben a golpes o a estrés? No, para nada. Un golpe severo en el cráneo puede provocar una fractura, una hemorragia, un dolor de cabeza importante, que la persona curse con periodos de amnesia, que se le olviden las cosas algunos días, pero para nada va a generar un tumor. ¿Sí? Sí puede haber otro tipo de patologías por un golpe en la cabeza severo, pero un tumor no. Y el estrés, pues no, el estrés es de las primeras causas de lo que se llama cefalea tensional, que es un tipo de dolor de cabeza, que es yo creo que el más común, pero pues es muy relativo porque digo, el estrés no va a dar un tumor, ¿sí? Pero sí te va a doler la cabeza. ¿Sí?
Pero pues sí es difícil, le digo a los pacientes, oye, pues tu estrés es el trabajo, no te puedo decir que no trabajes, nomás es ver cómo manejar ese estrés, ¿no? Claro. Ayudarlo con medicamentos, terapias de relajación, terapia física, actividad física, mejorar la dieta, ¿sí? Pero que el estrés genere un tumor, para nada. Perfecto. Doctor, ha sido súper interesante estar platicando contigo el día de hoy y me gustaría para terminar el capítulo que le dieras a las personas que escuchan Espacio Saludable, ¿qué consejo le darías a quienes nos escuchan sobre cómo llevar su vida, sobre cómo no tenemos que tener miedo de la palabra tumor ni de ir al neurocirujano? Sí, lo ideal que yo le sugeriría, como ahorita comentaste, es una vida lo más saludable posible en cuanto a una buena alimentación. No significa que todo el mundo tengamos que suspender carbohidratos, pero una alimentación balanceada, actividad física es vital para que podamos llegar a los 100 años sanos e independientes y funcionales. Y sobre todo si ya tienen el diagnóstico de un tumor cerebral, yo sé que es muy fuerte, es algo difícil de manejar y asimilar. Para nosotros también es difícil comentárselo a la gente. Pero pues hay muchos especialistas pues, que estamos aquí para servirles. ¿Qué hay que hacer? Pues acudir a un especialista, ya sea un neurólogo clínico, no te lo va a resolver, pero te va a empezar a guiar hacia cómo diagnosticarlo y qué podemos hacer para tratarlo. Y sobre todo pues buscar algún neurocirujano pues que se mantenga actualizado, estudiando, viendo a congresos, todo esto con la finalidad de que cada vez él se empape sobre todas estas técnicas de mínima invasión, máxima seguridad y todo eso para, en caso de que tengas un tumor y amerite cirugía o amerite radioterapia, este neurocirujano te pueda guiar al paso que necesitas. ¿Sí? Claro. Y pues como siempre, enfatizar que vivir con dolor no es normal. Para nada. Es súper importante el que tengas a tu red de médicos de apoyo, no nada más ir con uno, sino cada quien tiene su especialidad, porque es importante que le demos el espacio a cada una de nuestras enfermedades. Sí, totalmente. No soy yo solo, yo no podría hacer esto solo, es imposible para un humano. Sí, yo trabajo con otro neurocirujano, el doctor Piña, todas las cirugías las hacemos juntos, es vital para mí. No se diga enfermería, un hospital altamente competitivo como Muguerza, un espacio de terapia intensiva que tenga todo como este hospital, y aparte de la mano yo trabajo muchísimo, prácticamente 100% con Mauricio González, que es un intensivista excelente, que todo lo metabólico sale de mis manos. Hace años que no lo estudio, no lo domino, para eso tengo un equipo que lo puede resolver. Si llego a meritar un cardiólogo, un neumólogo, terapia física y rehabilitación, ¿sí? Nutricionistas, todo un equipo multidisciplinario que para nada lo puedo resolver yo solo, claro. ¿sí? Que son de mi alta confianza y pues nos apoyamos mutuamente, ¿no? Para poder realizarlo y sobre todo que lo estamos haciendo aquí en Cristo Universo. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí, doctora. Ha sido un placer tenerte. Y por último, ¿dónde te encontramos? Mi consultorio está en el Centro Médico 3, si estás aquí en Chihuahua, donde antes era al lado, pues, al súper. Simón Bolívar número 1000, y mi consultorio está en el 204. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por esta plática tan interesante, por resolvernos tantas dudas y sobre todo por darnos esta seguridad de que pues, un tumor no siempre es un diagnóstico fatal y todo tiene solución si lo encontramos a tiempo. Es correcto. Y muchas gracias a ti y a Cristo Universo por la invitación. Gracias, Doc. Muchas gracias a ustedes por ver este capítulo de Espacio Saludable. Nos vemos pronto y ya saben, cualquier cosa que tenga que ver con la cabeza, el doctor está para ayudarles. Para servirles.